arranca una nueva etapa del Carabobo Fútbol Club, esta vez en segunda división, nuevamente bajo su mando. ¿Cómo ve el grupo, no? Y cómo son esas expectativas de cara a esto que está comenzando? Bueno, primero el grupo lo veo muy bien, creo que es un grupo que el cual se conoce muy bien, todos los jugadores que están en la plantilla son jugadores que han estado conmigo en otros equipos y en el mismo Carabobo, y creo que de una otra manera tengo esa ventaja, ¿no? Esa ventaja de poder conformar un buen estilo, un buen equipo para poder confrontar una división difícil y complicada como es la segunda división, ¿no? Ahora bien, se manejan o se mantienen grandes con jugadores, un gran número de jugadores de experiencia, ¿no? En la plantilla para lo que será el torneo de segunda división, jugadores de gran recorrido en lo que es la primera división, jugadores de experiencia que han afrontado diversos torneos. Eso es un plus, ¿no? Para lo que será afrontar este torneo en segunda, sabiendo que se tiene, ¿no? A primera instancia un equipo de primera en la segunda división. Creo que es la idea, creo que la frase está muy correcta. La idea es tener un equipo de primera en la segunda división, un equipo del cual el fanático se sienta cómodo y a la tribuna ver un equipo con jugadores importantes, con un buen manejo de la pelota, con un buen estilo de juego y evidentemente no bajar nunca el nivel competitivo, ¿no? Seguir arriba y evidentemente con la opción clara de ir a la primera división con este gran plantel que se está armando, y gracias a la directiva de verdad que me lo dejó conformar y de una manera u otra es importante para nosotros, ¿no? Profesor, lo acompaña ahora diversos nuevos miembros del cuerpo técnico, si nos puedes hablar un poquito de ellos. Sí, Ramón Argüello, fue asistente mío en Zulia Fútbol Club, en la categoría de segunda división cuando subimos a primera, cuando yo estuve en el año 2007 en esta etapa de dirigir la segunda categoría. Está el profesor Román Morales, un preparador físico de mucha experiencia en Colombia, con el Junior de Barranquilla, con el equipo de Cali, un preparador físico con una trayectoria importante que nos va a dejar muchas enseñanzas a nuestro club. Vicente Rosales, que me acompaña igual en la parte de asistencia y de preparador de portero, y tengo al profe Richard Moforte, que va a ser técnico principal de categorías inferiores y evidentemente va a estar conmigo directamente con el plantel profesional para este conector ideal entre las categorías inferiores y el profesional. ¿Cómo va a ser un poquito lo que será la planificación de esta pretemporada? ¿Cómo se va a desarrollar esta primera semana? Ya sabemos que la próxima semana, como de costumbre, ¿no? Se va a realizar una segunda etapa en la playa. Coméntenos un poco, ¿no? ¿Cómo es la planificación que usted tiene estipulada para esta pretemporada? La primera una semana de adaptación, un poco de fútbol, un poquitico de examen de laboratorio, de test físico, de pruebas antropométricas. La segunda semana, una semana ya una adaptación más a lo que es resistencia-fuerza. Una concentración total, vamos afuera del estado, al estado de Aragua, específicamente a las playas. La tercera semana también estamos en fogueos con equipos regionales y preparación específica ya de fuerza. La cuarta semana ya estamos ya directamente en etapa precompetitiva, vamos a hacer encuentros con los equipos locales, y ya la quinta semana sí, estamos directamente ya con un equipo directo de segunda división A y puede ser un par de rivales de primera para hacer una pretemporada más global. Sexta semana ya pensando en lo que es la competencia, el primer encuentro del torneo profesional. Ya para finalizar, profesor, llegan jugadores nuevos, conocidos también por usted, conocidos por la fanaticada aquí local. El caso de José Luis Rodríguez, Víctor Villarreal, Leiner Rolón, jugadores que ya se conocen aquí en el patio, ¿no? Y que cuentan con su confianza. Sí, seguro, son jugadores de mi confianza, jugadores que manejan muy bien lo que es mi estilo, mi disciplina de juego. Jugadores que son diferentes cada uno en sus posiciones y esperemos de que ellos profesionalmente aporten lo que deben aportarle a esta gran institución del Carabobo para conseguir el objetivo. Creo que nosotros no vamos a esconder nada de la primera entrevista que es hoy. Nosotros somos los favoritos, somos el equipo grande y nosotros vamos a ir por el campeonato, vamos a ir a demostrar que somos lo que somos los protagonistas de esto y tenemos que hacerlo sentir de esa manera. Y como nosotros tenemos que ir también la afición, la barra, tenemos que ir con todo pensando de que estamos en segunda por circunstancias, pero que no somos un equipo de segunda, que somos un equipo de primera.